Un abrazo a todas las personas que están conectadas en este momento, un saludo y a todos los que nos van a ver en diferentes momentos, tiempos y espacios en esta dimensión o en cualquier otra, porque ahora uno no sabe. Ahora no sabemos. Esto está cada vez más. Ah, Dios mío. Como dicen en Puerto Rico, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Híjole. Bueno. Solo como un comentario sin ningún tinte político ni mucho menos ideológico, pero oigan, Trump se las trae, ¿va? ¿Verdad, coronel? Inevitable. Está desarmando toda la estructura política habida y por haber. Está golpeando la economía. Ah, cuando las cosas pasan así y, y los gatos solo maullan de largo, yo digo, ¿no será que son de la misma manada? ¿No será que debajo de la mesa esta cuestión ya está armada? Pero bueno, es interesante el tema. A veces pareciera como que todo va a explotar de un pronto a otro y otras veces no. Pero bueno, son muy interesantes los tiempos que vivimos, la verdad. Eh, el tema de geopolítica está ahí sobre la mesa, ¿verdad? Cada vez entendemos más del término, lo que implica, lo que abarca, y nosotros pues no podemos quedarnos atrás en esto, ¿ok? Desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, desde nuestra asignación y objetivos, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, creo que cada vez, no sé si ustedes lo perciben igual, pero cada vez como que somos más impelidos, forzados a tomar una participación más activa y más, ¿cómo lo digo? Y la percepción es como que entre más nosotros nos entramos, entre más nosotros discernimos y hacemos conforme a lo que el Eterno nos manda, ¿verdad? Como que aquello es más cercano, ya no es tan lejano, ¿verdad? Yo he tenido la sensación en estos días, de una sensación, sí, claro, y más que una sensación, una percepción de estar en Groenlandia, por ejemplo. O sea, que es uno de los focos ahorita de conflicto, comillas, conflicto, ¿verdad? Este, es como que el Eterno y obviamente pues es un trabajo del Espíritu de Dios y un tema más espiritual que otra cosa, ¿verdad? El sentir todo esto muy cerca, ya no tan lejano, no, ¿verdad? Sin ninguna pretensión de entenderlo, porque para mí es muy complejo todo esto de la geopolítica, no, lo que se está moviendo hoy sobre el tapete, ¿verdad? Pero sí creo, ¿verdad? Sentirme impelido por el Espíritu de Dios, impulsado y por qué no decirlo, retado a tener una participación más activa. Y no porque no lo haya tenido, sino porque cuando el Eterno empieza a revelarte y Él es el que empieza a empujarte, obviamente, ¿verdad? Empezamos a tener una injerencia a cierta información, a un conocimiento. Y también, pues, la sabiduría para empezar a operar en ciertas estrategias. Y de hecho, es una de las razones por las cuales estamos haciendo la convocatoria de abril, porque entendemos que, que es estratégico, ¿verdad? De acuerdo a lo que se está planteando ahorita. Entonces, el tema que traigo, que quiero traerles hoy, compartir, ¿verdad? Así como en la sala de la casa, podamos dialogar un poquito sobre esto. Tiene que ver con batalla espiritual. Repasaremos algunos principios, pero sobre todo quiero que el Espíritu de Dios active
la posición ya no teórica, ya no como una frase aprendida o un versículo aprendido, sino active de forma vivencial la perspectiva nuestra desde los lugares celestiales, que fue donde nos sentaron, que fue donde nos ubicaron. Y bueno, ahí lo voy a ir desarrollando. Y espero también poder generar en ustedes eh, o contribuir a que este impulso que está viniendo de parte del Espíritu de Dios pues se dé en una forma mucho más fuerte en cada uno de nosotros. Yo creo que cuando la nube se mueve, y usando la figura de la nube en el desierto, cuando la nube se mueve, uno de los cuidados que tenemos que tener es no quedarnos atrás. La nube le daba cierto tiempo al pueblo para que recogieran los corotos, dirían en Venezuela, recogieran todos los chunches, decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y pudieran alinearse bajo la nube. Porque siempre que la nube se mueve, hay transición. Y el campamento queda atrás, lo vivido, de lo vivido, solo ciertas cosas pueden ser usadas. La transición nos lleva a un espacio diferente. La transición, proféticamente hablando, nos lleva a una revelación mayor. La transición permite que nuestra visión y nuestra perspectiva sea mucho más amplia. Obviamente, en esa transición, en ese movernos, en ese desplazarnos, ah, también hay cosas que creíamos de una manera y que ahora no las creemos igual. Por un lado porque corregimos, pero por otro lado porque una verdad revelada mayor vino. Entonces, al haber un entendimiento mayor, obviamente, pues aquello quedó ahí de lado. Entonces, creo que esta frase define el momento en el que estamos. Cruzamos un portal, entramos en una nueva dimensión, la nube se movió, hay una transición, hay un ciclo que ha empezado. Y yo, Carlos Soto, desde esta posición, aquí desde mi balcón, les digo que este ciclo se va a cerrar con el regreso de Yeshua. Así lo percibo yo, ¿ok? Obviamente todo esto es sujeto a confirmación y todo lo que usted quiera. Pero yo le transmito lo que el Espíritu de Dios ha estado trabajando en mi vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de batalla espiritual, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las características de esa batalla? ¿Dónde se da esa batalla? ¿Ok? Este, ¿Bajo qué parámetros se establece esa batalla? ¿Bajo qué condiciones? No solo espirituales, no solo físicas, sino también legales se da esta batalla. Y hay un principio que yo quiero repasar y dejar claro. Yo no creo que estamos en una guerra. El concepto de guerra para mí no aplica, ¿verdad? En lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en términos muy sencillos, que son los que yo manejo en este renglón, la guerra es un enfrentamiento de dos fuerzas iguales, o por lo menos el enfrentamiento de dos fuerzas a ver quién gana, a ver quién domina sobre la otra. Y eso para nosotros ya está resuelto. O sea, nosotros no peleamos para ver quién gana contra el enemigo, su estructura y etcétera, porque ya Yeshua venció y nos hizo a nosotros más que vencedores. Entonces, eso nos lleva a otro punto, ¿verdad? Que es entonces lo que estamos es en una estrategia de batalla. Y la batalla es justamente la estrategia para despojar, para desalojar y despojar al bando perdedor. Y ahí es donde yo creo que nosotros necesitamos hacer un profundo ajuste, porque cuando pensamos, o sea, no podemos pensar solo en el enemigo. Ok, nuestra lucha no es contra carne y sangre, y Pablo nos describe contra quienes peleamos, y ya vamos a entrar un poquito en ese tema, sino que la batalla también yo no puedo desligarla del contexto donde ellos influyen. Ok, sí, no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Son contra entidades espirituales, es contra señores del universo, se traduce también, pero en este plano no podemos desligarlo de hombres, de mujeres, de sociedad, etcétera.
inclusive naturaleza. Y tal vez ahí es donde podríamos, y algunos, o podríamos, perder esa certeza de victoria. ¿Por qué? Porque las circunstancias naturales muchas veces se levantan como un gigante y tienden a amedrentarnos, tienden a asustarnos y ¿por qué no? Tienden a golpear los fundamentos de nuestra fe. Es decir, la certeza y la convicción de que por encima de todo esto nosotros somos más que vencedores, que Yeshua estableció que nosotros vencimos al mundo. Entonces, la batalla tiene que ver con dos cosas principalmente: desalojo y despojo. Obviamente, estamos hablando de un proceso que inició con la rebelión de Jailel. Jailel, Satanás, como usted quiera llamarle. Pero hay un principio aquí básico del cual nosotros no podemos separarnos y debe reafirmarse cada vez más. Es la certeza y la seguridad de la victoria que tenemos en Yeshua. Porque en la medida que nuestra visión se va ampliando, en esa medida hay más elementos que se involucran. Por ejemplo, cuando yo empecé en esto de batalla espiritual, hace unos años atrás, no, hace unos bastantes años atrás, la batalla era contra demonios en personas. Y nuestra percepción de batalla espiritual era eso, endemoniamiento. Entonces, se ve en un plano micro, ¿verdad? Cuando yo tengo a la persona al frente y la persona se manifiesta, o el demonio, digo, se manifiesta en la persona, ahí está la batalla. Luego, y fuimos un poquito más allá y entendimos que esos demonios también operaban en territorios, pero la percepción era muy limitada. Pero en la medida que el Eterno ha ido revelándonos que la batalla también es en los aires, que la batalla es dimensional, que la batalla espiritual es cósmica, como ya la vamos a ver, que la batalla espiritual tiene que ver con regiones celestes, que la batalla espiritual también es abajo, donde está el inframundo. Entonces, ¿verdad? Como que en algún momento la cobija no da para tanto. Y cuando digo cobija, hablo de la fe. Ahí, les abro el corazón. O sea, no voy a ponerme ahí a jugar de, de una combinación de Superman y Batman, ¿verdad? Pero poco a poco vamos conquistando no solo el concepto, no solo la idea, no solo la revelación se va impregnando en nosotros, sino que también empezamos a experimentar como nuestra autoridad empieza a respaldarnos bajo esa revelación y perspectiva que estamos teniendo. Entonces, en la medida que nos va revelando el Eterno, en esa medida, como ya hemos aprendido, la senda del justo es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. En esa medida vamos creciendo, vamos subiendo en espiral. Eso plantea, entre otras cosas, que nuestra autoridad va siendo mayor. Y en la medida que vamos ampliando esa autoridad, también nuestra visión se amplía, nuestra perspectiva se amplía, nuestra certeza no solo de la victoria, sino de nuestro gobierno juntamente con Yeshua, cada vez se afirma más. Y estamos llegando a un punto clave en este proceso. O sea, si yo me monto en un helicóptero y empiezo a subir, al principio, mientras el helicóptero está en tierra, mi alcance de visión es limitado. Pero en la medida que el helicóptero se va subiendo, mi percepción, mi visión, el alcance es muchísimo, muchísimo mayor. Y cuando ya llego a cierta altura, entonces tengo un dominio bastante importante. Ok, profética y espiritualmente, eso sucede. Pero en la medida que yo me voy levantando, en esa medida mi jurisdicción
es decir, mi radio de influencia también va creciendo. Y como es un tema colectivo, no es un tema de uno, entonces ahí es donde nos afirmamos. Y Pérez, téngame paciencia, ya le vamos a... Voy a ampliar un poquito más esto. Entonces, el principio fundamental es que vencimos, somos más que vencedores, debemos conquistar cada vez una mayor certeza y seguridad de esa victoria, que está fundamentada en la obra de Yeshua y luego en la medida de la revelación, en esa medida nuestra autoridad va creciendo. Aquí es donde el punto se hace más grande. Este proceso hace que esa sensación de vulnerabilidad en nosotros se vaya, ¿qué diríamos? O vaya siendo eliminada. La sensación de vulnerabilidad, la sensación de que como somos seres humanos estamos expuestos a lo mismo que todos. En un sentido sí, pero no es igual. Porque sobre nosotros pesa una asignación, porque sobre nosotros pesa una encomienda que nos fue entregada. Tenemos un respaldo divino, tenemos un respaldo jurídico, tenemos un respaldo angelical y sobre todo el respaldo de Yeshua y su obra en el madero. Pero como seres humanos, como terrícolas, a veces el temor, la incertidumbre nos asalta. Y si a usted no le pasa, por favor ore por mí, ponga las manos ahí en la pantalla y diga, recibe Carlos Soto. Porque si a usted no le pasa, a mí sí. A mí sí, porque a veces uno dice, Señor, ¿para dónde va esto? Pero paralelamente a eso, el Eterno nos da revelación, entendimiento y comprensión. Ok, entonces la sensación de vulnerabilidad va siendo removida. Y cuando yo toco este punto, siempre pienso, siempre pienso en el pueblo de Israel cuando estaba frente a los filisteos y estaba estaba Goliat ahí, vociferando en contra del ejército de Israel y el Dios del cielo. Y todos los soldados, los guerreros que estaban con Saúl, podríamos decir amedrentados. Hasta que surgió uno, un niño, que creyó sin cuestionar, que entendió que Goliat no estaba ofendiendo ni al rey Saúl, ni al ejército, sino al Dios vivo, al Dios verdadero. Y salió y se enfrentó al gigante y lo venció. Siempre hay un momento en que nos sentimos amedrentados, pero de un pronto a otro surge el David dentro de nosotros. Y yo creo que estamos entrando en una etapa donde hay un remanente, permítame decirlo de esa manera, que conquista la unción de David. En este sentido lo digo. Ese arrojo, esa valentía, pero también ese entendimiento de con quién peleamos, para quién lo hacemos. Entonces el tema de contra quién ya no es tan y tan relevante. Ok, cuando Pablo describe la batalla espiritual en Efesios 6, él dice algo que es una constante. No tenemos lucha. Ok, repasamos la palabra griega lucha, es la que se usa para la lucha libre en aquel tiempo donde cualquier cosa se valía. Obviamente para él sí, para nosotros no. Sí, nosotros sí tenemos pues ciertas regulaciones y ciertas reglas y no podemos extralimitarnos ni usar cualquier, ¿verdad? Pero bueno, esa es la palabra que se usa. No podemos esperar entonces de parte del enemigo una batalla limpia. Y luego dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Inmediatamente entonces nos pone en perspectiva. Aunque no desechamos carne y sangre, pero nos pone en perspectiva. Y define la jerarquía.
habla de principados, habla de gobernadores, habla de potestades y luego dice huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En ese contexto, Pablo usa la palabra cosmos, de donde viene la palabra cosmocrator. Y cosmocrator tiene que ver con gobernantes o señores del universo o gobernantes del universo. Y la palabra cosmos inicialmente se define como universo. Pero en este contexto, la palabra cosmos va más allá de universo. Plantea la dimensionalidad de la batalla. Es decir, no es solo esto que vemos, constelaciones, planetas, planeta Tierra. Habla de dimensiones. En ese contexto, cosmos se refiere a un sistema organizado, más que el universo. Pablo se refiere a un sistema caído y opositor. Pero ese sistema no abarca solo lo que tiene que ver con carne y sangre. No abarca solo este planeta, sino que trasciende. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque luego él usa la palabra regiones. Y la palabra regiones va acompañada de celestes. ¿Dónde operan o desde dónde operan estos principados, gobernadores y sus potestades? ¿Desde dónde operan las huestes espirituales de maldad? Desde regiones celestes. ¿Dónde? En el cosmos. Es decir, más allá de la Tierra. La palabra región tiene que ver con ámbito, ámbito geográfico. La palabra región tiene que ver con ámbito cultural, pero también tiene que ver con el ámbito cósmico o con el ámbito interior. Entonces, en esas regiones operan fuerzas espirituales que influyen, sí, uno, sobre la vida humana. Dos, han influido sobre la historia. Tres, y han influido en relación a lo divino. Pablo dice que luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, involucra todo el contexto en el que nosotros estamos y más allá. Su foco de influencia o su principal foco de influencia es la vida humana. Y en ese sentido, pues tenemos muchas pruebas, muchas evidencias. Pero su influencia ha sido a través del tiempo. Es decir, ellos han ido marcando la historia. ¿Mm? Y en este punto es donde nosotros proféticamente necesitamos redefinir el término mitología. Porque cuando decimos mitología, estamos hablando de fábula, de cuento, estamos hablando o sea, de algo que no es real, de algo que no fue real. Entonces los griegos inventaron su panteón, pero también los egipcios tenían su panteón, los sumerios tenían el suyo, etcétera. Pero eso no es real. Ellos adoraban dioses, les tenían nombres, les ofrecían sacrificios, de acuerdo, pero eso no es real. Eso es mitología. Algo creado a través de la historia por los pueblos. Pero cuando nosotros analizamos la esencia de las mitologías, encontramos que están narrando una realidad espiritual. Porque sí o sí, alrededor de un altar, de un culto
Y de una clase sacerdotal se forjó cultura. Y no existe gobierno, no existe una silla de gobierno que no esté sustentada por un altar, aún en nuestros días. Para nosotros mismos, ¿dónde murió Yeshua? En un altar. En una cruz, no. En un monte, no. Murió en un altar. Él era el cordero inmolado. Murió en un altar. Él fue un sacrificio. Pero su sacrificio le dio la opción a sentarse a la diestra del Padre y gobernar con él. Y la promesa que el Padre le dijo, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, la silla de autoridad en la que está Yeshua tiene como fundamento un altar. Nuestra vida es igual. Nuestro altar de adoración va a determinar nuestra capacidad, nuestra sabiduría, etcétera, para gobernar. ¿Por qué? Porque nos sentaron en lugares celestiales, nos dieron una silla. El sacrificio de Yeshua sustitucionario por nosotros, porque nosotros debíamos haber muerto. Ese sacrificio establece un fundamento de altar. Nos sienta en lugares celestiales juntamente con Él, pero ese altar es lo que alimenta nuestra autoridad. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo entonces? Lo que el enemigo ha hecho es llenar la tierra de altares. Y a través de la historia nos quedó un legado, nos quedó un legado, nos quedó un registro. Entonces, no veamos la mitología como nos la quieren vender. Por ejemplo, se habla de los semidioses, Hércules, Prometeo, etcétera. Eran mitad Dios y mitad humano. ¿Por qué? Porque un Dios se mezcló con un ser humano. Pero eso lo relata Génesis 6. Y los ángeles caídos tuvieron relación con las hijas de los hombres y les nacieron. O sea, hay una simiente que viene de los Nefilim, de la unión de los Nefilim con las mujeres. Y está hoy aquí sobre el planeta. Génesis 3:15 habla de dos simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta es una batalla también de simientes. Y la obra de Yeshua dice que Pablo que nos hizo renacer de una simiente incorruptible. La anterior era corruptible, pero ahora la que tenemos no es corruptible. Entonces la salvación no se pierde. Si es incorruptible. Pero bueno, el tema de salvación es un punto aparte. Me siguen. Hay dos simientes operando en este planeta. A través de la historia, el enemigo ha venido marcando, 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 generando ideología, con la ideología, cultura. Y nuestras sociedades han sido permeadas por esa ideología. Entonces, las fortalezas territoriales pasaron a ser fortalezas mentales. Es la transición a Grecia. En, el, cap- en Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, el ángel que habla con Daniel dice, ahora peleo con Miguel, pero luego tendré que ir a pelear con el príncipe de Grecia. Grecia, más allá del país, representa una ideología antagónica, contraria al reino. Grecia representa la transición de ese ritual terrenal, visible, con templos, sacerdotes, sacrificios, a un tema mental. El campo de batalla se afirma.
en la mente del hombre. Entonces Pablo dice en Romanos 12, no tomen la forma de pensar de este sistema. No, no adopten su ideología, sino más bien transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, renueven la mente. Todo aquello que viene de la simiente corrompida, todo aquello que viene de esa línea ideológica y de pensamiento, debe ser renovado, debe ser cambiado. Los paradigmas deben ser removidos para que la forma de pensar de acuerdo a la mente de Yeshua pueda gobernarles. Entonces, si bien es cierto, todavía hay sacrificios de parte de ellos, todavía hay altares, pero ellos han podido forjar a través de la historia, establecer un ciclo y una transición de lo físico, de lo cultural, de esa parte grotesca, de sacrificios humanos, etcétera, a las fortalezas mentales. Entonces, cuando habla de regiones, no solo está hablando de regiones espirituales, no solo habla de regiones dimensionales que así existen, que están, sino también geográficas, culturales, y nuestro ser interior, nuestro universo interior, este cosmos personal dentro de nosotros también forma parte de eso. Entonces, una región es donde operan fuerzas espirituales. Es un espacio donde se manifiesta una influencia espiritual dominante. Es un ámbito cósmico, geográfico, cultural o interior. Y como dije, que han influido en la historia humana y en la relación con Dios. El trabajo del enemigo ha hecho crear en el hombre la necesidad de un Dios y ha canalizado a través de la idolatría ese sentimiento y esa necesidad, distorsionando la imagen del Dios verdadero y a partir de ahí ganando una ventaja enorme. Entonces, cuando nosotros hablamos de batalla espiritual, no podemos limitarlo solo a principados, no podemos limitarlo solo a dimensiones. Tenemos que pensar también que nuestras sociedades son el producto de la construcción que ellos han generado a través de generaciones. Que lo que hemos visto en la historia y hoy a través de los medios con tanta facilidad lo podemos accesar. Lo que hicieron los sumerios, lo que hicieron los babilonios, todo eso suma. Porque esa no es solo historia natural. Para mí es la historia que cuenta la influencia de estos seres espirituales que tienen un objetivo muy claro y muy definido en la dinámica de los hombres. Y parte de su trabajo ha sido mezclar y alejar al hombre de la posibilidad de encontrarse con el Dios verdadero. Entonces, si hablar de batalla espiritual, es decir, o más bien, no podemos hablar de batalla espiritual sin contemplar todos estos aspectos. Póngase a pensar, y se las voy a complicar, que Dios le pide, voy a decirlo así, que Dios le pide a Caín y a Abel que le traigan un sacrificio. El Eterno acepta el de Abel y rechaza el de Caín. ¿Por qué? Ay, porque Abel era tan bueno.
Dicen, es que Abel le dio lo mejor. Caín le dio del... Ahí el texto no lo dice. Caín cultivaba la tierra y de la tierra, del fruto de la tierra, hablemoslo clarito. Y creo que esto se los he mencionado, pero necesito traer esto, ¿verdad? Venir desde aquí para llegar a donde quiero. Cuando usted va a la genealogía de Adán, no aparece Caín, aparece Set, el tercer hijo de ellos. Obviamente, no está Abel, porque Abel lo mató a aquel. No aparece Caín. ¿Por qué Caín no aparece? La clave nos la da Juan. Juan dice que Caín es hijo de la serpiente. Y ustedes saben que simplemente es una figura. La palabra Nahash, brillante, astuto, escurridizo, está, está siendo usada esa figura para describir el carácter de aquel que se rebeló contra el Eterno. Entonces, ¿de quién es hijo Caín? Caín es hijo de Jailel, lo engendró. El Eterno jamás podría aceptar el sacrificio de Caín. La Escritura no dice que el Eterno le pidió a ellos que hicieran un sacrificio. No dice que se los pidió. Ellos llegaron a ofrecerlo. Bueno, aquí tendríamos que entrar un poquito más en el tema de habían sacrificios en ese tiempo. Bueno, sí. Algunos dicen que esto no puede ser, que jamás, porque se quedaron con el relato romántico del huerto del Edén, creen en el arbolito, creen en la manzanita, pero si usted y yo vamos un poco más allá y nos atrevemos proféticamente a analizar y a discernir, nos vamos a dar cuenta que lo que el Eterno establece en la tierra de Adamá es un huerto. Ni siquiera es en la tierra Eretz, esta que usted y yo conocemos. Son dos de las siete tierras, la que usted y yo conocemos y Adamá. Lo que pasa es que cuando se traduce al español, se pone tierra indistintamente. Entonces, es Adamá. En Adamá, en esa tierra, el Eterno plantó un huerto. ¿Y qué era el huerto? Un jardincito, con arbolitos. Ay, lindo, con manzanitas, uvas, qué sé yo, higos. Si vamos a la construcción de la Torá, el árbol tiene que ver con instrucción. Y el fruto de ese árbol era conocimiento. Dice que Eva vio el fruto y lo codició, porque era bueno para tener conocimiento. Entonces no era una manzana. La seducción era con conocimiento. Y cuando se da el diálogo entre Jailel y Eva, él se lo plantea clarititico a ella. En esos cuatro planteamientos que le hace está encerrada toda la filosofía del ocultismo hoy. Todos los postulados y planteamientos de ellos están en esas cuatro. Ok, ¿qué era lo que habían entonces? Yeshivot, lugares de enseñanza. Entonces podríamos decirlo así. El Eterno le dice a Adán y a Eva, pueden ir a aprender de cualquiera de esas escuelas o yeshivot, menos de esa. Porque el conocimiento que viene de allá está contaminado. Y justamente es lo que Adán y Eva codician. Ese conocimiento. Se da la caída del hombre y lo que administraba Adán y Eva ahora pasa a manos del enemigo. Nace Caín. Y dice la escritura que el Eterno le pone a Caín una marca. ¿Para qué? Para que no lo maten. ¿Quién?
si no había nadie? ¿Cuándo? Bueno, no más adelante, porque dice que lo saca de la tierra Adamá y lo envía a la tierra de Nod. ¿Me va siguiendo? Y cuando nos da la dirección de dónde queda la tierra de Nod, él no dice, de ahí de la catedral, 3 kilómetros al sur. No, nos da unas coordenadas muy precisas y dice que la tierra de Nod queda al este del huerto del Edén. Y el huerto del Edén era una dimensión, era una región gobernada por el Eterno, a cielo abierto, que comunicaba lo divino con lo terreno. Porque cuando Adán y Eva caen, el Eterno le dice a Yeshua, sellemos esto, pongamos un ángel y una espada, no sea que el hombre, o sea, Adán, estire su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre en la condición en la que está. Es decir, ahí había un portal, llámale portal, se llama Sulam Hashamay, un paso, un ducto que comunicaba lo divino con lo terreno. Y ahí arribita estaba el templo celestial, porque dice que en el templo está el árbol de la vida. Sellemos aquí. Pongamos el ángel, los ángeles y la espada para que nadie accese. La pregunta es, ¿quién podía accesar ahí? ¿A quién le cerró el Eterno ese paso? Ya ustedes saben. Esa es una dimensión. Es un portal. Y el Eterno dice, de este portal, sigan hacia allá. Ahí está la tierra de Nod. Ah, entonces la tierra de Nod, según Carlos Soto Macei, hijo de Carlos Soto Álvarez y Zaira Macei Mora, nacido en 1900, cree que la tierra de Nod está en otra dimensión. Claro, le pone acá en una marca para que cuando él entre a esa dimensión no lo maten. Y dice que cuando entra a esa dimensión encuentra mujer. Porque en el otro lado, aquí en el planeta Tierra, no había nadie. Sí, después, claro, engendraron hijos y hijas, a Eva y Adán tuvieron, sí, 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 todo eso. Y luego Caín vuelve con una marca para que no lo maten, trae a su mujer, tienen un hijo y construye una ciudad. ¿Quién carajo le enseñó a Caín a construir ciudades? Los mismos que construyeron Sumeria, los mismos que construyeron Egipto, con todas sus pirámides, los mismos que construyeron Babilonia, esos le enseñaron a Caín. Y Caín pone las bases para establecer no solo una ciudad, sino un sistema de gobierno piramidal basado en los sacrificios, el derramamiento de sangre, para generar poder y activación de las deidades espirituales sobre los hombres y sobre la tierra. Y a partir de ahí establecer un linaje. ¿Cuál linaje? El de la serpiente, que luego se cruza. ¿Con quién? Con los nefilim. ¿Con quiénes tienen relación los nefilim? Con las hijas de Caín o los descendientes de Caín. ¿Y usted cree que eso paró en el diluvio? No, no solo paró con el diluvio, eso siguió. Y le doy una referencia de que eso siguió. El trabajo del enemigo es mezclar ADN. Parte de su trabajo es mezclar ADN. Exactamente, Ani. ¿Para qué construyó Caín ciudades? Mezclar ADN es el trabajo del enemigo. La mezcla es lo que debilita
la identidad genuina. ¿Qué le pasó a Noé después de que se emborrachó? Ay, no, hermano. Es que Cam llegó y como estaba borracho, quedó desnudo. Y entonces él no pudo verlo, él lo vio desnudo. Y como lo vio desnudo, entonces el papá lo maldijo. Y no lo maldijo a él, maldijo a su nieto, al hijo de Cam, a Canaán. A ver, espérate. Porque lo vio sin ropa, le echó semejante maldición. No, no. La palabra desnudez, si usted lo puede encontrar en Levítico y en Deuteronomio, clarito establece que la desnudez del esposo es su esposa. Entonces, con quien tuvo lo que sucedió ahí fue incesto. Can tuvo relaciones con su mamá. ¿De dónde aprendió eso? De la simiente de la serpiente. Y de esa relación nació Canaán, bajo la maldición. Y de Canaán vino Cus. Y se estableció todo el sistema ocultista sobre la tierra. Esa es una de las evidencias. Los gigantes, los Nefilín, tuvieron hijos. No solo eran gigantes como Goliat, sino también seres humanos normales, con sangre azul. Lo de la sangre azul es cierto, no tiene que ver solo con realeza, tiene que ver con un linaje, el linaje de la serpiente, para establecer su descendencia en lugares de gobierno, en lugares de autoridad. ¿Quién fundó Babilonia? ¿Quién fundó Egipto? Una tablilla en el que está hoy en el Museo de Turín establece. Es una tablilla de hace más de 11.000 años, oiga bien, 11.000 años, que narra cómo fue construido Egipto y da los nombres de los primeros 10 faraones y dice que los primeros 10 faraones fueron Nefilim. Ahí está en el Museo de Turín. Andrea, anda ahí y tomas una foto. Sí, sí, claro. Los geólogos, antropólogos, etcétera, dijeron que Egipto tiene alrededor de 3.000, 3.500 a 4.000 años. Y esa tablilla es de más de 10.000. Y quienes fundaron Egipto fueron Nefilim. Ahí lo dice. Entonces, ¿quién fundó Babilonia? ¿Quién fundó? A esos hijos de los Nefilim, gobernantes, se les llama Giborim. Ellos construyeron esa historia contra la cual usted y yo luchamos hoy porque el, 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 el fruto de eso es una ideología, una forma de pensar. Son sociedades establecidas bajo principios, no de ateísmo, porque el ateo dice no creo en Dios. Ellos sí creen en el Dios verdadero, ellos sí saben que existe. ¿Y dónde operan ellos? En las regiones celestes. E influyen sobre la tierra. Sí, claro, sobre la tierra. Entonces hay dos linajes. Y sí, yo sé que muchos interpretan el tema del trigo y la cizaña de otra manera. Y yo, está bien. Pero para mí, trigo y cizaña tiene que ver con dos linajes. Tiene que ver con las dos simientes. Tiene que ver con dos esencias. Tiene que ver con dos linajes. Entonces vos decís, espérate un momento. ¿Para dónde va todo esto? ¿Qué es lo que hay hoy en el escenario? Lo que estamos viendo es el desenlace del plan y la estrategia de ellos. Entonces aquí no hay bandos. Carlos Soto cree y piensa esto. Aquí no hay bandos. Pareciera que hay, pero no hay bandos. Seguimos viendo operar aquel axioma de
tesis, antítesis y síntesis. Sigue funcionando, sigue operando. ¿Quiénes crearon la Unión Soviética? ¿Con qué intereses? Y cuando ya se cumplieron sus intereses, se deshizo la Unión Soviética. Sí, hay una batalla comercial, sí, 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 pero por encima de todo eso están estos que gobiernan. Estos son los que gobiernan. Olvídese del coreanito, olvídese del chinito, olvídese del machito allá del norte. Ellos son los que gobiernan esto. La estrategia está muy por encima de ellos. La palabra regiones, celestes, la palabra celestes, es la palabra griega epourania. Epi, que significa sobre, y obarnos significa cielo, es decir, cosas que están sobre los cielos. Esto define entonces la palabra cielo como esferas espirituales o esferas de actividad espiritual. De ahí es donde viene todo. Entonces, como dije anteriormente, son ámbitos. Es estratificación, no homogeneidad. Extraterrestres. Vamos bien. O empiezo de nuevo. Ahora, la escritura plantea que Yeshua está por encima de todas estas regiones. Por encima de todas estas regiones. El Padre le dijo, ven y siéntate a mi diestra. ¿Hasta qué? Hasta que ponga a todos sus enemigos como por estrado de tus pies. Efesios 1:20 y 21 dice, el cual ejerció en Yeshua, resucitándole de entre los muertos, está hablando del Padre eterno, y haciéndolo sentar a su diestra en lugares celestiales o lugares de gobierno, dice otra versión, sobre todos los principados, sobre todas las autoridades, los cosmocrátoras o cosmocrátor, los señores del universo, sobre potestades, señoríos y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este ciclo, sino también en el venidero. Hay una versión que dice que el Padre Eterno sentó a Yeshua a su diestra, muy por encima de los principados y de las potestades. ¿Cómo? Lo sentó muy por encima. Y Colosenses 1:17 dice que Yeshua es antes de todo, porque todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Es decir, antes de que todo esto fuera, ya Yeshua estaba. Y dice Pablo que el Eterno se propuso reunir todas las cosas en Yeshua, lo que está arriba y lo que está debajo. En Filipenses, Pablo dice que Yeshua igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó, tomó forma de hombre, padeció y murió y muerte de madero, y resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. De lo que está arriba, abajo y debajo.
Es decir, en todas las regiones, Yeshua está muy por encima de todo eso. Pero la tarea es reunir lo que está arriba y lo que está abajo en Yeshua. ¿Cómo lo que está arriba y lo que está abajo? Sí, porque en el principio eso fue separado y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y ahora se propone reunirlo todo. ¿En quién? En Yeshua. Es decir, volver al original, volver a como era al principio. Entonces, él sube a lo alto, muy por encima de, para que todas las cosas vuelvan a su estado original. Pero dice de nosotros que Él nos sentó, el Padre, juntamente con Yeshua en lugares celestiales. Y ya de ese verso hemos hablado. Es decir, el nuevo nacimiento, entre otros privilegios que nos da un privilegio y una responsabilidad. Sentados en lugares celestiales. ¿Para qué? Para gobernar con Yeshua. Quiere decir que usted y yo también estamos muy, muy por encima de los principados y los potestades, porque si eso dice de Yeshua, es igual para nosotros. Y Él nos dio a nosotros la autoridad. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad dada por Yeshua y en Yeshua por su Espíritu de generar gobierno sobre estas regiones, sobre estos ámbitos, no solo esta dimensión en la que estamos. Tiene el momento donde vamos a empezar a incursionar en dimensiones donde no habíamos estado antes, donde ellos han estado seguros, ya no van a estar tan seguros, porque Dios nos va a mover, porque Dios nos va a desplazar, porque la revelación que nos está trayendo nos está introduciendo más adentro, pero más alto, para ejercer una batalla espiritual diferente, una batalla cósmica. Él nos estableció en legalidad para poder ejercer legítimamente un gobierno cósmico. Él nos dio autoridad sobre regiones, nos dio autoridad para regir sobre los tiempos. Efesios 6:12 nos plantea un conflicto espiritual, una realidad cósmica. Y el Eterno nos estableció a nosotros como sus armas y herramientas para esta batalla. Cuando Pablo está hablando de las regiones celestes, él usa la palabra epouranios, que significa múltiples regiones. Entonces, él está definiendo función, no está hablando de un lugar, sino de dimensiones. Porque él no usa la palabra ouranos, que define localización, que tiene que ver con localización. Ah, el cielo allá arriba. No, no, él no usa esa palabra. Él usa la palabra epouranios, que tiene que ver con múltiples regiones. ¿Qué nos está planteando? Habla de la soberanía de Yeshua y de nuestro gobierno con él. El que fue desde el principio, que vino a rescatar todo lo que se había perdido, ahora nos hace sus socios, nos trae a gobernar con él. Y nuestro entendimiento, entre más amplio y más profundo sea, nos ayuda a ser más eficaces en esta batalla. Lea usted los profetas y usted va a descubrir, por la revelación obviamente, que ellos operaron desde una dimensión no terrena. Léalo con cuidado.
Ellos entendieron que sus palabras, al ser el eco de lo que el Eterno dijo, tenían una repercusión en esas regiones celestes. Nosotros tenemos que entender que por la investidura que tenemos, por esa certeza de victoria, por esa posición y ese posicionamiento que nos han dado, cuando nosotros accionamos, sobre todo nuestra proclama, con base en lo que nos ha sido revelado, todos esos ámbitos son tocados, son sacudidos, porque no puede ser que solo golpee, que yo golpee solo aquí. Si lo que Dios me dio a hacer y a proclamar, si la palabra profética que Dios me entregó nace en la esencia divina de nuestro Padre, es dada y revelada por Él, va a afectar todos los ámbitos involucrados en esta batalla de la que estamos hablando. Si es revelado, atraviesa desde la dimensión donde opera nuestro Padre Eterno, atraviesa todas estas regiones para llegar donde estoy yo. Y desde donde yo estoy posicionado, yo hago eco de aquello, influyendo sobre todas esas regiones, sobre todas esas tierras, no Durantia, etcétera. Porque la batalla espiritual es una batalla de frecuencias, es una batalla de decretos, no es una batalla con espaditas. Los ángeles no pelean con los demonios con espadas. No es la batalla de D'Artagnan, ni la del zorro, aunque seis sargentos García del otro lado. Perdón, perdón. Ahora vea, la batalla espiritual es cíclica, es cíclica. Ponga cuidado a esto. La palabra tiempo es una medida. Tiene que ver con la duración de acontecimientos y cosas sujetas a mudanza. Le repito, tiempo es una medida de duración de acontecimientos y cosas sujetas a mudanza. Ordena acontecimientos en pasado, presente y futuro. Esa es una definición básica de lo que es la palabra tiempo. ¿Ok? Quiere decir entonces que cuando hablamos de tiempo, hablamos también de limitación. Si nosotros vamos a la dimensión donde opera nuestro Padre, esa dimensión es infinita. Es decir, opera bajo la atemporalidad. No existe tiempo. Entonces no hay tal cosa como el tiempo de Dios. Dios no tiene tiempo. Él no usa reloj. ¿O usted ha visto a Dios con reloj? O a San Pedro vendiendo, te vendo relojes, te vendo relojes. Compre relojes. No. ¿Por qué? Porque el tiempo representa la cárcel que el Eterno construyó o que se construyó por causa de la caída de Jailel. Dice que sujetó a esos espíritus a prisiones de oscuridad. ¿Qué es oscuridad?
simbólicamente representa la limitación del conocimiento. Satanás no tiene acceso a más conocimiento, más que el que tiene, pero también tiene que ver con un espacio limitado. La caída de Luzbel generó una dimensión enmarcada dentro de tiempo. La rebelión lo introdujo este concepto de tiempo para limitar, poner fin, regular a los rebeldes. Entonces, el tiempo es una cárcel para ellos, porque el Eterno estableció para ellos un juicio y un final, pero un nuevo comienzo para nosotros que estamos metidos dentro de esto. El tiempo para el enemigo es un enemigo. El tiempo a nosotros nos acerca al cumplimiento de lo que Él dijo, a nuestro encuentro con Él, a lo va, a la eternidad con Él. Me sigue. Pero para el enemigo hay un fin, hay un término. Sus días están contados y el lago de fuego es su destino. ¿Me sigue? Entonces, el tiempo también es un escenario jurídico. Tiempo define un proceso de juicio para llegar a un término. Y a los que Yeshua puso a gobernar muy por encima de principados y potestades, tenemos una esencia de eternidad. La muerte es solo el encuentro con el nuevo comienzo. Dios opera dentro de un eterno presente. Él no opera bajo pasado, presente y futuro. Para los humanos y criaturas, sí, existe pasado, presente y futuro. Porque está relacionado con el orden de acontecimientos. ¿Me sigue? El eterno se mueve en ciclos. Los ciclos cumplen un propósito. Los ciclos son establecidos para definir un tránsito, una asignación, para cumplir un propósito en el plan de redención del Eterno. No tiene que ver con tiempo. Espero estar explicando bien. La semana de Daniel, ¿dónde está? ¿Cuándo va a suceder? Y es una marca tan y tan clave en el tiempo, en esta dimensión. Y la escritura no nos da las coordenadas de cuándo, no nos da fecha, no nos dice cuándo, ¿por qué? Porque está dentro del ciclo del eterno. Cuando el momento llegue, de acuerdo a lo que hay, de acuerdo a lo que se va desarrollando, entonces vendrá y se establecerá como una isla que desciende del cielo la semana de Daniel. ¿Habrán señales? Sí, y en mi opinión las estamos viendo. Entonces, un ciclo define un propósito. Cuando un ciclo no se cierra, es porque no se cumplió lo que el Eterno asignó. El Eterno saca al pueblo de Israel y establece un ciclo. Ese ciclo duraba 10 días para entrar a la tierra prometida, pero se extendió ni siquiera por 40 días, por 40 años. Y Dios tuvo que esperar a otra generación. ¿Me entiende? Entonces para Dios no hay prisa. Su propósito se va a cumplir. Él tiene su gente escogida. Y si Él tiene que esperar otra generación, la va a esperar. Él le dijo a Moisés, te doy otra generación. Y él dijo, no, 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 tranquilo, no vaya a ser que esto... Vamos, Moisés. Eso le costó no entrar a la tierra prometida. Es que Dios está urgido.
La palabra urgencia está enmarcada dentro del concepto de tiempo. Y Dios, entonces Dios no tiene, si no tiene tiempo, no tiene, Dios no está urgido. ¿Me sigue? ¿Por qué usted corre? Porque le va a agarrar tarde. Entonces Él define para nosotros ¿qué? Ciclos. Y establece marcas en el tiempo, en este tiempo y en esta dimensión. ¿Cuáles son las marcas? Los Moedim. ¿Por qué? Porque cada vez que llegamos a un Moedim, entramos en esa dimensión, somos impulsados, somos alimentados, etcétera. Todos los grandes acontecimientos en la escritura sucedieron en festividades, en los Moedim del Eterno. Entonces el Eterno dice, para ustedes yo les voy a dar lineamientos diferentes a como los establecieron ellos, los Nefilim. Ellos van a operar bajo el ciclo del sol. Ellos van a operar bajo el rito del sol. Ustedes van a operar conmigo en el ciclo de la luna. Los meses, los ciclos van a estar definidos por la luna. 12 lunas nuevas para definir el ciclo de festividades. Y en la medida que van avanzando sobre esas marcas, en esa medida van ascendiendo. Los Moedín serán como plataformas que los van a ir lanzando a algo mayor. Pero también va a haber entendimiento a través de los Moedim de los acontecimientos finales. Será mi reloj profético. Ustedes van a entender el orden de los acontecimientos finales a partir de las festividades. Son una marca. Entonces el enemigo crea su calendario, crea sus fiestas. Los Moedim son tiempos específicos, momentos específicos dentro de un marco de tiempo humano y cósmico en un sentido. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Eterno? Encerró al enemigo en una cárcel de tiempo y dijo, ustedes tienen un fin, están en un juicio y yo traigo mi linaje para que a través de ellos se establezca el juicio. Y el primero será Yeshua, el verbo que se haga carne, que muera, resucite y luego ellos. ¿Me sigue? Entonces los ciclos del Eterno, cuando llegan a su cumplimiento, para pasar al siguiente ciclo, Él abre una puerta dimensional. Y con esa puerta dimensional, una revelación, una verdad revelada. Y esa revelación traerá autoridad mayor, traerá conocimiento mayor, entendimiento, etcétera. De ahí que el sistema babilónico, y del sistema babilónico se desprende el sistema religioso, es inercia, limitó todo a tiempo, a espacio y tiempo. Y lo que el Eterno nos está enseñando es que nosotros podemos trascender las limitaciones de tiempo y espacio, porque el tiempo no es una cárcel para nosotros. Simplemente es la medida para movernos en esta dimensión, pero no estamos sujetos a ella. Porque nos sentaron en lugares espirituales, nos sentaron, perdón, en lugares celestiales para gobernar sobre regiones. Quiere decir que trasciende nuestra labor. Entonces Yeshua en Mateo 24:22 dice, y los tiempos serán acortados por causa de quién? De los escogidos. Entonces muchos han interpretado con ese pasaje que si el Señor no acorta los tiempos, nos va a llevar el diablo. Entonces, hasta que el diablo se los lleve, mejor me lo llevo yo. No, no, no. No podemos interpretarlo de esa manera.
Sí, hay un aumento en la maldad y el contexto está hablando del auge, de la influencia que el enemigo está generando, de la estrategia de él y la culminación de su estrategia que tiene que ver con el sistema del anticristo. Pero dice que los tiempos serán acortados. ¿En qué sentido? Dentro de este concepto de ciclo. Es decir, usted y yo, cumpliendo con nuestra función, nuestra asignación de gobierno sobre las regiones celestes, aceleramos el cumplimiento de lo que el Eterno estableció, cerrando el ciclo final del propósito de Él. ¿Me sigue? Cuando el propósito se cumple, asignado para un ciclo, el ciclo se cierra. Y hasta donde yo entiendo los acontecimientos que están, lo que está sucediendo ahora en el planeta y más allá del planeta, toda la agitación que hay, toda la agitación y el movimiento que hay, tiene que ver y apunta a lo que la escritura habla de sellos, de trompetas y el preámbulo para las copas. La apostasía como una marca clara en el tiempo para la aparición del anticristo. La semana de Daniel empieza a ponerse ahí en perspectiva. Cada vez estamos más cerca de un gobierno mundial. Ahora Trump hace una coalición para la paz mundial y le dice a la ONU y le dice a la OTAN, me vale lo que ustedes piensan. Si ustedes quieren cooperar conmigo para traer equidad, democracia, equilibrio y ayudar, entonces está bien. Si no, chao, lo hacemos sin ustedes. Tenemos el dinero suficiente. Él opera o él trabaja para el grupo del dragón blanco. Bueno, esa es otra historia. Ah, entonces, cuando el Señor dice, y los tiempos serán acortados, no a causa de, sino por causa de mis escogidos. Es decir, gente que entendió esto, y mucho más que todavía falta por, ¿verdad? Que no se ha revelado, pero que entendió esto, que entendió que el tema trasciende mi vecinito, que trasciende mi país, que trasciende la política de mi país, que va más allá del partidismo político, que va mucho más allá, porque el Eterno nos estableció muy, muy por encima de aquellos que mueven los hilos sobre esta dimensión terrena. Nos dio la autoridad no solo para operar aquí. Cuando Satán le dice a Yeshua, si postrado me adoras, yo te entrego los reinos de la tierra. ¿Qué reino le estaba hablando? Y no usó la palabra tierra, usó la palabra cosmos. Te entrego los reinos del cosmos, no es el reino mineral, animal ni vegetal. No estaba hablando obviamente de esos reinos, no estaba hablando de los reinos humanos, no estaba hablando de Babilonia, no estaba, porque ya esos no están. Le estaba hablando de algo que estaba vigente. Reino igual gobierno, reino igual territorio o dimensión. Yo te ofrezco, te los ofrezco. Tú viniste a redimirlo todo, pero yo te los entrego. Yeshua dijo, el príncipe de la potestad del aire, de la dimensión cósmica, el Señor del universo, también se puede, así como Jimán. Viene y nada tiene en mí. Yeshua está reconociendo quién es su enemigo y el alcance que tiene. Pero después de su muerte, el Padre lo puso muy, muy por encima de él y de su estructura. Te ofrezco esos reinos. Y Yeshua le dijo, no, solo al Eterno adorarás. Se acabó. Quiere decir entonces que la muerte de Yeshua también va a redimir esos reinos. ¿Y a través de quiénes lo va a hacer?
El enemigo ha generado una distracción enorme en términos de tiempo. La batalla es por tiempos. El Eterno dice, yo tengo una generación, un remanente que va a operar activando mi reloj profético y acelerando el cumplimiento de lo que los profetas dijeron. Porque Yeshua no descenderá hasta que todas las cosas sean restauradas conforme lo dijeron sus siervos los profetas, dice profetiza el apóstol Pedro en Hechos 3. Y restauración tiene que ver con aceleración. Y la aceleración es una de las características de lo profético. Entonces, ¿qué necesitamos? Una generación nueva de profetas y una generación profética con un entendimiento claro. Gente que vuelva a lo orgánico de la función. Quitarle todo eso que se agregó al mover profético y a la dinámica del oficio del profeta. Que puedan centrarnos, que podamos centrarnos en lo que Él estableció, porque nuestras proclamas, nuestros decretos, la revelación y el impulso que nos da para el trabajo territorial acelera el reloj de Dios, que gira al revés del reloj del enemigo. Él estableció un calendario de 12 meses. Él define cuenta de años. Él lo ha hecho así. Dentro de ese concepto errado, el judaísmo dice que estamos en el 5782, desde que el hombre apareció sobre la tierra. No es así. La tierra tiene millones de años. Y cuando usted revisa el texto, Caín se encuentra con una raza que estuvo antes de Adán. Ya dejémonos de cosas. Esto tiene más de lo que nos dijeron. Pero el enemigo nos ha metido ahí. Ah, no, que son 12 jubileos. Perdón, 120 jubileos, que son 6.000 años, 7.000 años. No hay tal cosa. Es el enemigo el que marcó en tiempo, que puso meses, que estableció el ciclo solar, etcétera, dentro de una dimensión finita que es su cárcel. Y él ni siquiera es el alcaide de esta cárcel. Él es un preso. Los libres somos nosotros, que estamos transicionando. ¿Bajo qué? Bajo el ciclo trópico. Llámale calendario que él estableció, que incluye estaciones, solsticios, equinoccios. No podemos hablar de batalla espiritual rigiéndonos por tiempos y el calendario del enemigo. No puede ser. Dios tiene sus ciclos definidos, Moedim, lunas nuevas. Él no cuenta los años. Él opera en ciclos y entender los ciclos es lo que define a alguien como profético. Ciclos y propósitos. No hay cuenta de años hasta el cumplimiento de lo que fue establecido. Ok, sí, 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 sí. Estamos en enero, sí, 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 del 2026. Sí, ni modo. Pero nosotros estamos muy por encima de eso. Aquí para lo terreno está bien, pero nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Hay una dimensionalidad divina en nosotros que debe activarse. Por eso el enemigo vendió eso, pero ahí detrás él opera en ciclos. Él tiene ciclos, porque él sabe que la forma de contrarrestar a Dios es a través de los ciclos. Entonces él tiene sus ciclos. Una pregunta: ¿en qué prefieres sobre dulce? ¿De qué prefieres Estamos. dulce y porción salada o agria? Elenita, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Entonces, no estamos a merced del enemigo. No somos vulnerables. Estamos muy por encima de. Pero aquí, el enemigo nos metió las ideas finitas,
las ideas de limitación. Y pasamos peleando, más con pensamientos, más con toda esa influencia que viene, que con lo que realmente deberíamos pelear. Estamos enfrascados en conflictos existenciales, resolviendo el to be o not to be. Míreme, el que se crea muy sano mentalmente y muy cuerdo, que busque terapia. Le puedo recomendar a Andrea. Ay, no, hermano, es que yo, está bien, yo entiendo los procesos de restauración, creo que los profesionales de la salud mental nos dan una buena ayuda, pero yo no me detengo por eso, ¿me entiende? De camino vamos arreglando. Lo que tenemos que hacer es resolver más lo que se genera aquí, de acuerdo a lo que la escritura establece, y enfocarnos más en lo que el Eterno dijo en el libro. Y no permitir que lo que, ni modo, tenemos que hacer en este planeta para provisión, ¿verdad? Etcétera, trabajo, nos desvíe o nos limite en nuestra operación divina. Porque somos más de lo que nos dijeron que éramos. Nuestra operacionalidad trasciende la cárcel de tiempo. Estamos muy por encima de. Y en ese sentido entonces nos convertimos en los carceleros. Porque el Eterno nos entregó los tiempos en nuestra mano para acelerarlos y traer al cumplimiento lo que Él estableció. Un ciclo se abrió y yo, Carlos Soto, creo que ese ciclo se va a cerrar con la segunda venida de Yeshua y el establecimiento del Olam Jabá. Profetas, intercesores, son esas armas del Eterno que trabajan con lo que Él ha revelado para hacerlo girar, proclamarlo y activar esas dimensiones y acelerar los tiempos. Por eso, por eso, estamos convocando para abril, 31 de abril, primero, 2 y 3 de mayo, aquí en Costa Rica, a profetas y a gente profética para hacer lo que nos corresponde y desde aquí, como un epicentro, soltar algo. Y ahí vamos a estar hablando de eso, desde esta tierra hacia otros lugares. Bien, mi gente, dejémoslo aquí por ahora. Que el Eterno traiga revelación, que el Eterno amplíe tu Neshama y tu entendimiento profético se ensanche dentro de ti. En el nombre de Yeshua. Que tenga fruto tu intelecto, tu entendimiento, a través del Da'at, en el nombre de Yeshua. Proclamo que se ensancha tu Neshama y que esta palabra se convierte solo en un hilo que te llevará a revelaciones mayores. En el nombre de Yeshua. Amén. Nos vemos de hoy en 15. Y bueno, usted lo que tiene que hacer es decirle al Eterno, quiero ir a Costa Rica. ¿Es tu voluntad? Y si Él te dice que sí, empiece a buscar el pasaje, porque la plata va a llegar. Ah, es que no tengo el dinero. No, eso no existe en el reino. En el reino existe una ley. Si el Eterno da, si el Eterno dice,
Él da provisión. Todo lo que Dios diseña funciona. Él lo respalda y Él da provisión. Usted lo que necesita es saber si Él quiere que usted venga. Y si Él dice que sí, dele, compre pasajes, que el dinero va a salir. Y aquí vamos a estar. 3 días y medio, casi 4 días, encerrados en una montaña. Y les aviso, con agua fría, porque no hay agua caliente. El profeta tiene que volver a lo natural, a lo orgánico. Ay, no, que Hotel 5 estrellas. Si usted busca Hotel 5 estrellas, lo siento, esta convocatoria no es para usted. Si usted quiere la comodidad de un hotel, esta convocatoria, ahí hay muchos que hacen de esas. Yo no. Dios me dijo, crea el espacio, yo lo lleno. Y Él lo va a hacer. Y Él me dijo, en la montaña. Y se lo dijo al equipo también, aquí de Costa Rica. Entonces, estamos en la montaña. Y cuando estén aquí, yo les digo por qué ese lugar y por qué esa montaña, por qué ese río, qué es lo que ahí se da espiritualmente. ¿Cuál paralelo pasa por ahí? Ahí les explico, pero aquí les explico todo. No se las voy a dar ahorita porque ustedes no vienen.